historia de España y de la hispanidad, para redescubrir nuestros valores como hispanidad y desmintiendo la leyenda negra que circula sobre España. Entonces, nosotros, la Asociación LC Cavite, nuestros objetivos son estos, de redescubrir nuestra historia más allá de leyendas negras o leyendas rosas a la luz de los hechos y los valores de la hispanidad que han impulsado este espíritu creador y generador, donde otros imperios han sido depredadores. Hoy nos ocupa el título 1898, un hito en la gran tradición, con nuestro ponente Cesario Jarabo, y en esta jornada analizaremos los entresijos de este fenómeno llamado habitualmente como desastre del 98, y en esta visualización y esta investigación hecha por Cesario Jarabo se redescubrirán ciertos detalles que han quedado relegados entre las páginas de nuestros libros de historia y en nuestras aulas. Cesario Jarabo nació en Gascueña en 1953, Gascueña, un pueblo de Cuenca, y es titulado en Ciencias de la Educación y Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito varios libros, entre ellos 1898, un hito en la gran tradición, que está a la venta junto a otro, que también es autor Cesario, y luego durante de 8 y 20 a 9 pues haremos firma de libros para quien quiera. Pues entonces en esta novela, en esta conferencia, pues trataremos no solo una visión fotográfica del hecho, sino se ahondará en las causas de fondo, económicas, sociales, militares y demás, y es que es un tema que hay muchos detalles y aspectos que hoy ciertamente en parte son, por desgracia, de plena vigencia. Entonces, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro ponente, a Cesario Jarabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Me siento muy feliz porque la verdad tengo que decir que es el auditorio más numeroso al que me he dirigido jamás. O sea que muchas gracias a todos por haber acudido y por estar interesados en un tema que a mí me apasiona, por supuesto, pero no me apasiona porque sea una cosa histórica, sino porque es España. Entonces, bueno, sin más, con permiso, voy a dar lectura, porque es que si no lo hago igual se nos pasa la noche. Entonces así con esto está tasado. Bien, vamos a tratar un momento de la historia de España que es francamente complicado. Tan complicado que hay quien entiende que sus heridas no han cicatrizado a pesar de haber transcurrido ya la friolera de 126 años. Estoy hablando del momento en que España se enfrenta militarmente a los Estados Unidos, ante quien sucumbe, perdiendo en el embate los restos de la España ultramarina: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las Marianas y el resto de posesiones en el Pacífico, cuando España vende Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares, y lo que es como mínimo tan curioso, los Estados Unidos no exigen pagos por reparaciones de guerra, lo que es lo normal. Consiguientemente, hablaremos de otros asuntos previos, algunos de los cuales, como el submarino creado por Isaac Peral, hubiesen sido definitivos para el desarrollo de un enfrentamiento bélico que venía siendo cantado a lo largo de todo el siglo XIX y más concretamente a partir del año 1868, año en que estalló en Cuba la primera guerra separatista. Estoy hablando así del conocido como desastre del 98, asunto que muchos entendemos que no es desastre, el adjetivo que le corresponde, sino que debe ser recalificado como la gran traición del 98. He citado una palabra extremadamente gruesa,
Una palabra que manifiestamente es políticamente incorrecta. Bueno, pues la vamos a reconducir a la corrección política, pues por lo que toca. Dejémosla tan solo, lo de la traición, para el título del libro y señalemos quién es el sujeto autor de lo que ahora dejamos renombrado con el título de deslealtad. Deslealtad por parte, al tanto, por parte de la monarquía. Deslealtad por parte del gobierno. Deslealtad por parte de los altos cargos de la Marina y del Ejército. Deslealtad de los periodistas. Deslealtad del gran capital, que como es el caso de la Compañía Transatlántica, que luego fue Compañía Transmediterránea, hizo el agosto con el falso embarque de tropas y el suculento precio que cobró por el pasaje. Pero la deslealtad manifiesta en los acontecimientos de 1898 no se circunscribe a 1898, ni tan siquiera se circunscribe a los años inmediatos anteriores. La deslealtad, que es muy anterior, podemos centrarla tan solo con la idea de acotar, porque realmente es anterior, a partir de 1808, nada menos que prácticamente un siglo. Y es que da la sensación que España pierde su esencia como patria, como nación, como pueblo, en el siglo XIX, con la conocida como Guerra de la Independencia. No solo es que económicamente España quede anulada, sino que, y lo que es más importante, cambia su forma de actuar. Así, el Estatuto Real del año 34 y la Constitución del 37 convierten en colonias lo que hasta entonces habían sido no otra cosa que provincias. Y más, Isabel II se convierte en accionista de empresas esclavistas. ¿Es esto muestra de influencia británica? Es una falacia llamar guerra de la independencia a la revuelta del 2 de mayo. Yo la llamaría guerra franco-británica para la dominación de España, porque si bien es cierto que el pueblo español se levantó en armas porque las tropas francesas habían invadido el territorio nacional, no es menos cierto que el arribo del ejército británico no representó una ayuda a España, sino que sencillamente el ejército británico llegó con la intención de expulsar a los franceses para quedarse ellos con la colonia. España estaba sentenciada en 1808 tanto si ganaba la guerra como si la perdía. Es más, España no combatió la guerra. Los españoles sí, pero sin saber a quién servían. Y finalizada la guerra, se dio lugar a un Estado sometido a unos gobiernos que legislaban de una forma contraria a la legislación generada durante siglos en España. Cierto que la misma legislación ya venía siendo modificada a menor escala desde el advenimiento de la monarquía borbónica el año 1700, pero lo acontecido desde 1808 puede entenderse como la segunda parte de la Guerra de Sucesión, el perfeccionamiento de la destrucción de España. Habrá quien afirme que estoy uniendo hechos separados en el tiempo, pero son hechos que tienen una continuidad, y lo que es incuestionable es que la caída de un gigante no se produce en un siglo. Son necesarias unas actuaciones dilatadas en el tiempo, y esas actuaciones habían sido llevadas a cabo a lo largo de todo el siglo XVIII por parte de la Ilustración, que en ese periodo había sido capaz de controlar todo el orden social, económico y político de España. En una labor titánica, equiparable en intensidad a la desarrollada por España en los siglos anteriores, la Ilustración logró generalizar, entre otros asuntos, el analfabetismo. Matizo y recalco algunas palabras porque quiero que se queden. Agudizó el analfabetismo, siendo que a principios del siglo XIX
el analfabetismo alcanzaba al 80% de la población, cuando resulta que 50 años antes, a principios del siglo XIX, 100 años antes, alcanzaba al 80% de la población. Habrá que realizar estudios al respecto. En ello estamos, porque resulta extraño que a principios del siglo XIX el 80% fuese analfabeta, un 30% más que un siglo antes. Es extraño. En un pueblo que en siglos anteriores, pues sencillamente daba formación latinista a los indios en América. En un principio, solo quiero señalar que en el siglo XVIII fueron expulsados los jesuitas. ¿Y qué había dentro de los jesuitas? Miles de educadores que cubrían un más que elevado porcentaje de la estructura académica de España en ambos hemisferios. Y lo curioso es que el retroceso educativo estaba basado en proclamas que prometían justo lo contrario de lo actuado. La Ilustración decía que había que culturizar y lo que hizo fue quitar cultura. Y eso es curioso, o no tan curioso, si tenemos en cuenta que los padres de la Ilustración, como Diderot o como Mélenchon, señalan abiertamente y exactamente que la mentira es una virtud. Una mentira que, entre otras cuestiones y contrariando todo un cuerpo legislativo de siglos, convirtió en colonias lo que siempre habían sido provincias. Una clara muestra de la dominación británica que es completa desde 1808. Completa desde 1808. Incluso durante el reinado del incalificable Fernando VII, de quien podemos afirmar que nunca sabremos a quién sirvió. Los monarcas españoles se habían convertido en accionistas de empresas esclavistas a imagen y semejanza de lo que había sido la monarquía británica. Y justamente lo hacían en unos momentos en que Inglaterra, no nos engañemos, solo por principios económicos, perseguía el tráfico de esclavos y utilizaba la flota que antes transportaba a africanos para transportar a sus propios súbditos a las colonias de Australia y de Nueva Zelanda. Bien, estamos alejados un poquito del final del siglo y de tema, también estamos alejados del tema que es nuestro objetivo, pero todo edificio tiene sus cimientos. La argamasa del edificio paso a detallarlo ahora. La masonería se había implantado tanto en la península como en el resto de las Españas. Ella fue la principal arma utilizada en la destrucción de España en el continente americano y ella sería la responsable de culminar la gran deslealtad de 1898. José Martí, Rizal y todas las élites políticas y militares de la península estaban minadas de la secta. Hasta se fundó una logia en un sitio que nadie se lo puede imaginar, en la sede de la Inquisición. Ahí hubo una sede de la masonería. Y es que la masonería es la punta de lanza de la acción británica. Fue creada oficialmente el año 1717. Su gran maestre fue el príncipe de Gales y su objetivo perfeccionar la propuesta para humillar a España planteada por el Foreign Office el año 1711. La masonería es actor principal del movimiento de la Ilustración, de la sumisión de las élites españolas a la misma. Entró de tapadillo en el siglo XVIII, dando comienzo a una actividad que le hizo acaparar los más altos cargos administrativos y de la milicia, y su actividad en América y Filipinas les posibilitó conformar un elenco de personas dispuestas a afrontar con éxito la destrucción de España, que no vendría a través de éxitos militares, sino de deslealtad manifiesta. Así nos encontramos con hechos como la sublevación de Riego, el sabotaje del submarino Peral o la derrota pactada de Cavite o de Santiago. Todos los agentes británicos formados en personas españolas de nacimiento pasarían en un momento u otro por Londres,
desde Juan Pablo Viscardo hasta Bolívar o San Martín. Pero es que, pasada ya la batalla de Ayacucho del año 1824, de la que hay quien afirma que ni fue batalla, ni fue última, sino que fue una tragicomedia, y teniendo ya controlada la economía, la política, los medios de producción, los medios de comunicación, los agentes británicos seguirían recalando necesariamente en Londres. Así, desde el pretendiente Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que creó, que encabezó el carlismo. Cuidado, con el carlismo yo no me meto, pero con Carlos no me fío. Pues porque hasta él y hasta el asesino de Cánovas, Angiolillo, hasta Mendizábal, hasta Espartero, pasando por todos los que tuvieron alguna significación a lo largo del siglo XIX, curiosamente recalaban en Londres antes de volver a España. Y era raro desde mediados del siglo XVIII el político, militar o periodista que no tuviese relación con la masonería, siendo que ya en el siglo XVIII tuvieron actuaciones estelares, como por ejemplo el motín de Esquilache. Todos ellos son los que yo he dado en bautizar como agentes británicos, con el convencimiento de que efectivamente lo eran. Como puede suponerse que son hoy, 2024, sus sucesores. Y esos agentes británicos son los que organizan los partidos políticos que enfrentan a los españoles, sean de derechas, sean de izquierdas, sean de centro o sean de lo que sean, que se muestran siempre acordes a la hora de actuar y lo demuestran en hechos tan relevantes como el acoso y derribo del proyecto del submarino, la sublevación de Cabezas de San Juan, Ayacucho o el desastre del 98. La sentencia sobre España estaba dictada, había que cumplirla, y en esa tramoya será Estados Unidos el principal actor. Durante un siglo, Estados Unidos hace constantes ofertas económicas para quedarse con Cuba, y de hecho compra la Luisiana el año 1803. La situación era delicada para el gobierno, que estaba dispuesto a aceptar la oferta, pero que no se atrevía por las previsibles consecuencias internas que el hecho podía acarrear. Entre tanto, el plan B seguía su curso. Cánovas acabó teniendo miedo y le dio un ataque de patriotismo y fue asesinado el 8 de agosto de 1897. El 15 de febrero siguiente, de 1898, era hundido el acorazado Maine en La Habana en un autoatentado, y en marzo de ese mismo año, cuando la guerra prometida por William Randolph Hearst planeaba como un hecho consumado, los Estados Unidos hicieron una oferta de $300 millones por la compra de Cuba y Puerto Rico y $1 millón para los miembros del gobierno español en concepto de comisiones. Eso después de lo del Maine. Son hechos que hay que tener muy en cuenta. O sea, no carecen de significación, sino que son muy significativos. Entre tanto, el comodoro Dewey concentraba su escuadra a la sombra de Inglaterra en Hong Kong, donde se encontraba anclada el 25 de febrero, mientras otra armada ausense cercaba Cuba. Era un aviso que anunciaba guerra si el gobierno español rechazaba la oferta de los $300 millones. La situación de los pobres políticos españoles debía ser muy triste, terriblemente acuciante. Deseaban cobrar, pero eso hubiese significado un levantamiento generalizado en la península, por lo que no quedaba otra solución que dejase a salvo los trastos de la monarquía y del gobierno. Se imponía una nueva farsa que comportaría el aniquilamiento de la flota española, procurando minimizar la muerte de los parias que habían acudido a defender España. Y efectivamente así sucedería. El 25 de abril, los Estados Unidos, al tanto, otra llamada de atención, con efectos retroactivos de 4 días antes, con efectos retroactivos del 21 de abril, declaraba la guerra a España. En fin, se le levantaba el telón para el último acto del sainete. Estamos ya en 1898, en el fatídico 1898, pero es conveniente la vista tan solo 14 años atrás, cuando un personaje memorable, científico renombrado, Isaac Peral,
presentaba su proyecto de submarino en un momento crítico cuando Alemania pretendía ocupar las Islas Carolinas. En 1884, el ministro Manuel de la Pezuela dio el visto bueno y dio carácter de confidencialidad al proyecto de Peral, mientras el presidente Cánovas se dedicaba a hacer chascarrillos sobre el asunto y jamás asistió a una prueba del submarino. Con Manuel de la Pezuela el asunto estaba controlado y recibía el trato propio que merecía. Pero en 1885 hubo cambio de gobierno y Pezuela fue sustituido por José María Beránger, masón grado 33, que no tuvo ningún reparo en violar el secreto del submarino y dar al asunto la publicidad propia de un circo. No tardó Inglaterra en hacer público que su armada se encontraba en trámites para la construcción de un submarino. ¡Qué casualidad! Al tiempo que el gobierno español ponía trabas al desarrollo del proyecto de Isaac Peral, a quien por otra parte acusaba de haber creado un proyecto con el que solo conseguiría, en palabras literales, hacer renacer en el pueblo español ideas de reconquista. Actitudes tan encontradas, o mejor, coincidentes, hicieron que un traficante internacional de armas, Basil Zaharov, que había sido titulado Sir y había sido condecorado varias veces por los británicos, trasladase su residencia a España el año 1886 con un objetivo claro: conseguir los planos del submarino Peral. El soborno, que por lo visto manejaba a la perfección, le permitió abordar a Peral en la puerta del despacho del ministro para hacerle una oferta económica. El asunto iba mucho más allá. Según relata el mismo Peral, en cierta ocasión el traficante de la muerte, como era conocido Zaharov, estaba escondido tras los cortinajes del mismo despacho del ministro. Y es que Zaharov debía ser un negociador impresionante. Cualquier empresa se lo subastaría, porque en 1888 compró la fábrica de armamento Euskalduna, una fábrica estratégica de España, estratégica para la defensa, cuya enajenación no encontró ningún obstáculo por parte del gobierno. Pero si Zaharov tenía potestad para esconderse tras las cortinas del despacho del ministro, ¿qué puertas podía encontrar cerradas? Así, el 7 de marzo de 1888 estaba en el arsenal de la Carraca e inspeccionó el submarino que estaba en construcción, sin que Peral tuviese noticia del asunto hasta después de haberse producido. Al conocerse el hecho, el gobierno se vio obligado a hacer un entremés en la obra de teatro que estaba llevando a cabo y echó tierra sobre el asunto, sin más rubor. No sucedió lo mismo cuando Carlos Casado de la Lisal, un patriota acaudalado, residente en Argentina, que entregó 20.000 libras para el desarrollo de la nave, fue invitado por Peral a visitar el submarino. En esta ocasión, Peral recibió una reprimenda. Pero la posición de Isaac Peral era inamovible. No cedería los secretos de la nave. Entonces fue cuando el propio gobierno, mediante el ministro de Marina, José María Beránger Ruiz de Apodaca, acosó y arrestó a Isaac Peral. Evidentemente, el gobierno era principal actor en el acoso al proyecto del submarino. Su dependencia de Inglaterra lo forzaba a ello. Sin embargo, no podía liquidar el asunto de manera abrupta, porque con la propaganda que ya se había hecho, y la había hecho el propio gobierno, el pueblo español estaba francamente enardecido. El gobierno no podía abortar abruptamente el proyecto, pero en una visita que Peral realizó a astilleros ingleses, pudo comprobar que le habían copiado el casco. ¿De dónde había salido la información? Evidentemente a Inglaterra sí le interesaba el submarino y ofreció a Peral un cheque en blanco, que pusiese él la cifra. Peral lo rechazó. Pero Beránger seguía sin poder paralizar el proyecto, por lo que se dedicó a poner pegas y posibilitar sabotajes que inexorablemente eran resueltos satisfactoriamente por Isaac Peral. El submarino Peral se convirtió en objeto turístico. Las pruebas eran públicas y, para desgracia del ministro de Marina, José María Beránger Ruiz de Apodaca, sus éxitos también eran públicos. Para limitar la cadena de éxitos,
que mostraba el submarino como arma letal, Beranger llegó a prohibir a Peral la realización del cruce del estrecho de Gibraltar en inmersión e impuso que la demostración de su detectabilidad fuese atendida no por un vigía que desconocía si iba a producirse algún ataque, no sabiendo de qué, como es lo normal en un buque de guerra, sino por un vigía avisado, lo cual era normal, dado la situación, y por una legión de curiosos de todo tipo que atestaban la cubierta del buque objeto del supuesto ataque del submarino. Y efectivamente fue visto. Fue su sentencia de muerte, que se produjo sin que ningún alto cargo del gobierno hubiese asistido jamás a ninguna prueba. Acto seguido, la inquina acumulada por el gobierno al no haber conseguido mediante soborno la sumisión de Peral provocó que en 1890 fuese arrestado este Peral por orden del ministro de Marina del momento, Juan Romero Moreno. El motivo aducido fue que en 1889 había efectuado un viaje a París sin haber avisado al ministro de Marina y que no tuvo en cuenta que para el mismo, para ese traslado a París, había sido autorizado por su capitán general. Habían deshecho un proyecto que era vital para España y el genio que lo había hecho posible debía ser castigado. ¿Y cómo actuaba la prensa de España en toda esa cuestión? Se trata de un asunto digno de estudio, al que animo a se aventure cualquier desocupado, como yo, porque yo no lo he hecho. Es un asunto arduo, por lo que en este caso me limitaré a tratar lo acontecido en el tema que nos ocupa, donde jugó un papel que podemos calificar suavemente como indignante. Resulta que en 1863 la prensa reclamaba el abandono de Santo Domingo, porque Santo Domingo se reincorporó a España. Después de haber sido independizado, se reincorporó a España. Bien, pues en 1863 la prensa reclamaba que España abandonase Santo Domingo. Y en 1868 la prensa peninsular exigía el abandono de Cuba. Miremos las fechas. 30 años antes de culminar la gran deslealtad. 1868-1898. En cuanto al asunto del submarino, la prensa fue colaborador necesario en la violación del secreto. La prensa jugó un papel de primer orden, supuestamente para hacer popular el proyecto, y a su autor, y los diarios del momento, como La Época, El Correo y El Globo, que representaban los pensamientos de Cánovas, de Sagasta y de Castelar, respectivamente, acosaban directamente a Peral desde los primeros momentos de la noticia del submarino. Que cuando fue varado y Peral pidió la baja en la Marina, la prensa en su conjunto silenció el manifiesto que pretendía Peral hacer llegar a la opinión pública y, no conforme con eso, se explayó vituperándolo y desacreditando su condición de hombre de ciencia. Esa fue la labor de la prensa. Isaac Peral fallecería el 23 de mayo de 1895, momento en que la prensa volvió a insultar la figura del ingeniero en un lenguaje melifluo, señalándolo como un pobre hombre que falló en su empeño por conseguir una nave submarina. Y en 1895 no hacía falta la prensa filibustera de los Estados Unidos, porque la prensa de Cuba ejercía esa función a la perfección. En el 98 esa misma prensa cargó contra el general Weyler y muchos mandos militares que le manifestaron su apoyo cuando fue sustituido por el general Blanco. El 30 de diciembre del 96 fue fusilado en Manila un médico y escritor que se había significado como separatista, José Rizal. Pero todo hace indicar que ya no era en ese momento Rizal separatista ni masón, algo que demostró en el justo momento de ser fusilado, cuando confesó, comulgó y pidió perdón. Y filipinos hispanistas de hoy aseguran que fue justo esa la causa de su ejecución, ordenada por el capitán general de Filipinas, curiosamente masón, Camilo García Polavieja. La prensa trató el asunto como un crimen de los frailes. Eso para colmo.
En cuanto a la prensa de los Estados Unidos, venían jaleando la cuestión a lo largo de todo el siglo, a la expectativa de una compra de la isla. Y en el 98, la prensa, cuyo protagonismo había sido incuestionable, tanto en la gestación del conflicto como en su desarrollo, no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte nacional dotada de un sistema político corrupto y de un ejército absolutamente ineficaz, y presumía una crisis que acarrearía la desaparición de España como nación. Todos los objetivos británicos marcados en el año 1711 habrían sido cumplidos en esos momentos. El submarino, que era vital para España, quedó en chatarra y en historia. Pero, ¿cuál era el estado de la flota de la Armada Española? Si yo pregunto aquí, seguro que un porcentaje elevadísimo dice lo que es conocido entre comillas, por la generalidad de la gente. Porque siempre se nos ha dicho que se trataba de una armada anticuada, compuesta por buques de madera. Pero un análisis pormenorizado de los buques, atendiendo a la fecha de construcción, nos dice que eso, sencillamente, no es verdad. Incluso las cancillerías europeas apostaban por una clara victoria de la Armada española. La Armada contaba con unidades como el acorazado Pelayo, que tenía capacidad sobrada para controlar las costas oscenses, y el armamento utilizado, de invención nacional, era superior al usado por otras potencias. Poco o nada puedo decir al respecto, francamente, porque por lo que a mi persona respecta, en relación a la Marina, me limito a haber sido marinero de reemplazo. Desconozco absolutamente todo lo demás. Tengo, y facilito, relación de los buques que participaron en la tragedia, y en la redacción de mi estudio no encontré argumentos que pudieran aclarar la calidad de los buques españoles, por lo que di por bueno lo que de todos es conocido, y lo reflejo en mi libro. Es un error que dejo reflejado en mi libro. Fue mi relación posterior, después de haber editado el libro, fue mi relación con Federico Santaella, autor del libro 1898, Crónica de una derrota pactada, con quien tomé relación con posterioridad a la publicación de mi libro, y del suyo, por supuesto, la que me hizo incidir en algunos aspectos, lo que me ha llevado a variar sensiblemente las explicaciones que sobre la flota y sobre el almirante Cervera doy en mi trabajo. Variaciones que no alteran el contenido y mucho menos las conclusiones, pero sí lo hacen sobre mis juicios sobre la flota y aclaran las dudas que siempre he tenido sobre la honorabilidad del almirante Cervera. Resulta que, efectivamente, algunas unidades tenían la cubierta de madera, la cubierta, que no el casco. Bien, estoy entrando en un terreno que lamentablemente desconozco y analizo desde mi desconocimiento. Es el caso que la cubierta de madera era común en todas las armadas. Y es el caso que los barcos españoles que participaron en el combate de Santiago habían sido construidos entre 1890 y 1896. Mientras los buques usenses que participaron en el combate también, el enemigo, habían sido construidos entre 1888 y 1896 y tenían una velocidad similar a la de los buques españoles. Hago una aclaración antes de continuar. Usense es el gentilicio que humildemente entiendo corresponde a los súbditos de los Estados Unidos, conocidos como USA. Por eso si estoy diciendo usenses, son los usenses, como se les llama, ¿no? Hecha la aclaración y retomado el discurso, seguimos con las condiciones de las armadas que se enfrentaban, en la que es de destacar otra particularidad que no es de menor importancia. La estructura de los buques usenses se parecía más a la de un carguero que a la de un buque de guerra, dando una maniobrabilidad muy inferior a la que daban los buques españoles. En lo tocante a la artillería, los usenses tenían algunas piezas de mayor calibre que los barcos españoles, algunas piezas.
Pero en su conjunto, e insisto que no soy entendido en la materia, no parece que la diferencia fuese significativa, máxime si añadimos que la pericia de los marinos españoles era sobradamente superior a la de los usenses, que manifestaron un extraordinario error en el tiro y estaban compuestos por gente que no era de mar. En definitiva, no es cierto que la Armada española fuese inferior a la Armada usense, ni en barcos, ni en artillería, ni en cualificación de jefes, oficiales y tropas, sino tal vez en su conjunto superior. Si bien es necesario señalar que Joaquín Bustamante, el diseñador de un tipo de torpedo y de las minas que llevan su nombre, señaló que la escuadra española estaba bloqueada en Santiago por fuerzas superiorísimas, señalando que en todo caso la salida del puerto debía realizarse por la noche. Pero ese es un aspecto que, lamentablemente, bueno, si alguien pregunta podremos ampliar, pero es que ya se va demasiado del asunto y está reflejado en el libro. Por otra parte, la artillería necesita hacer tres disparos para obtener opción de blanco. Con el segundo tiro se corrige el tiro y el tercero supuestamente, solo supuestamente, dan el blanco. Bien, los cañones españoles eran de carga rápida, los usenses no. Y para recargar el armamento, los usenses necesitaban 10 minutos. 10 minutos en los que el blanco, objeto del disparo, no se queda quieto en el mar. Se trataba, por tanto, de un armamento inoperativo en la práctica, mientras no sucedía lo mismo con los cañones Hontoria de la Marina española. Para hacernos una idea de lo expuesto, solo señalar que de los 9.474 proyectiles disparados en la batalla de Santiago por parte de los usenses, hicieron blanco no 9.000, ni 8.000, ni 4.000, ni 1.000, 123. Dieron en el blanco 123 de un total de 9.474 disparos. Y la escuadra española fue embarrancada de forma premeditada, quedando tan solo el Colón, que mucho más rápido que los barcos usenses, emprendió ruta a Manzanillo, debiendo finalmente embarrancar al haberse acabado el poco carbón energético que no había sido sepultado en la hulla, carbón de menor rendimiento que no es apto para combate. A todo lo apuntado se une que las minas Bustamante, de una operatividad que ya había sido probada con anterioridad, no fueron utilizadas en número acorde con lo que requería la situación. Y lo que es peor, las que se colocaron, a lo que parece, no llevaban detonadores. Es el caso que estas minas podían ser explosionadas por contacto o ser forzada su explosión desde la costa. No explotó ninguna. Y ello tiene dos explicaciones posibles: que los usenses tuviesen noticia exacta de dónde se hallaban ubicadas, o que los detonadores estuviesen inoperativos. Y siendo que tales minas podían ser activadas, como he dicho, desde la costa, la explicación de su no explosión nos introduce, o al menos a mí me introduce, en un mar de dudas que en mi inexperiencia militar me lleva a pensar en una orquestación, en una deslealtad a escala total, no ya a gran escala, a escala total. Tal cúmulo de cosas se unen que hasta he leído en alguna parte que había torpedos. Es que esto es un dato que uno va trabajando, va buscando datos, coge y tal. Yo esto se ve que no lo apunté, cojo un libro, cojo un texto, cojo un papel, cojo no sé. No lo volví a encontrar. No he vuelto a encontrarlo. Y me he esforzado y no lo he conseguido. El caso es que en alguna parte he leído que había torpedos que en vez de carga explosiva llevaban serrín. Lo digo como dato que no puedo corroborar, sin que en ningún momento me atreva a afirmar que sucediese tal cosa. Y señalando que bien puede ser un dato colado para desmontar las evidencias que sí son descubiertas. Esto no sé si será verdad, si será mentira, pero yo en algún sitio lo he leído. Mi desconocimiento de estos aspectos, militares principalmente, a la hora de redactar mi trabajo, me llevaron
me llevó a creer al almirante Pascual Cervera y Topete, responsable de la Armada llevada a la derrota, a pesar de las dudas que no obstante tenía sobre él y con el pensamiento a favor del reo cuando en vez de pruebas hay dudas. Bien, ya no es objeto de mi amparo, porque ya creo que los datos lo inculpan al almirante Cervera como inculpan a los demás. Su rechazo a entrar en combate, gozando de situaciones ventajosas, su enclaustramiento suicida de días y días y días y días en Santiago. ¿Por qué no salió de Santiago? ¿Por qué? Nunca lo explicó. Y al final le obligaba a salir en fila india de la Bocana. Es que además, o sea, la disposición del puerto de Santiago hace que los barcos tengan que salir en fila india, porque la Bocana es estrecha. Y hacían salir. Y eso, claro, era un evidente y grave riesgo para la flota. Bueno, fue una actuación que a mí al menos me alarma. Yo digo que alarma a cualquier lego en la materia. A mí, desde luego, como lego, me alarma. Cervera se quejaba con razón de la falta de puestos de carboneo para la flota. Y eso a mí, en concreto, me cegó. Porque no me di cuenta que en Azores cargó los buques de carbón en cantidad suficiente para llegar a Cuba, presentar batalla, con las condiciones de los barcos que tenía, ganarla, y después marchar y bombardear Nueva York. Bien. Pero la función reclamaba que mantuviese un intercambio de telegramas con el gobierno reclamando un carguero de carbón que le fue prometido y que nunca salió de España. La verdad es que el carguero no era absolutamente imprescindible, si acaso Cervera hubiese tomado la derrota de Cuba. Sin embargo, en Azores, después de cargar carbón hasta los topes, desmontó el armamento de los cruceros. Ojo, iba a una guerra y desmonta el armamento de los cruceros. Y de los destructores, supuestamente porque estaban averiados. A lo mejor habría uno averiado, digo yo, estaban todos, es que no lo entiendo. Y además, el carbón más energético, el que es necesario para el combate, lo dejó enterrado debajo del carbón menos energético. ¿Error fatal? Yo no sé, yo solamente lo expongo, porque yo no tengo ni idea de marinería, lo digo de verdad. Todas esas cosas sencillamente me extrañan, pero yo, como no soy militar, no soy marino, pues me extraña. A lo mejor viene un militar, un marino me lo explica, pues bueno, pues me lo explique. Supongamos que efectivamente los cañones estaban averiados. ¿Todos? Supongamos que efectivamente la forma de cargar el carbón fue un error, pero será un error de grumete, de principiante, difícilmente justificable en un almirante de experiencia como era el almirante Cervera. Y la excursión marítima que efectuó de Martinica a Curazao y de Curazao a Santiago de Cuba, supuestamente la realizó buscando carbón y en la práctica gastándolo. ¿Quién se lo iba a suministrar? Y para rematar la jugada, un experto militar, como era un experto militar, va y dirige la escuadra a Santiago, dejándola inoperativa, porque meterla en Santiago es dejarla inoperativa, en lugar de conducirla a La Habana, donde sí era operativa. Ya en Santiago recibió la orden de salir con la Armada el 2 de julio. Bueno, ya después de 2 meses, o sea, no es una cosa que... porque eso es también para tratarlo aparte. Ya el 2 de julio ya le dicen que tiene que salir, sí o sí. Bueno, sale el día 3 por la mañana. Acto total y absolutamente suicida. Porque aun teniendo en cuenta las dificultades artilleras usenses, estaba garantizada su destrucción merced a la visibilidad que garantizó saliendo a las 9 de la mañana en lugar de hacerlo por la noche. Lo que significó señal de alerta para los usenses que vieron por el humo cómo se ponían en marcha las máquinas de los buques y para rematar la jugada paró en la embocanadura del puerto para desembarcar al práctico. Vamos, o sea, los usenses lo tenían fácil, era el tiro de pichón. Pues además haciendo que los destructores, además eso, los destructores salían después.
con lo cual no pudieron hostigar a la Armada ausense. Insisto que soy absolutamente lego en el asunto, ¿eh? O sea, cualquier militar me puede dar 300 millones de vueltas, seguro. Solamente pongo mis dudas. Mis deducciones son de pura supervivencia y quedaría profundamente agradecido si algún militar, algún marino, me justifica esas actuaciones. Yo le quedaré muy agradecido. Pero es que además, aceptando que su arribo a Santiago tuviese justificación, aceptando el almacenaje del carbón, aceptando la justificación de la excursión por el Caribe, aceptando el desmontaje de los cañones, aceptando la necesidad de poner en marcha la maquinaria a deshora, aceptando el desembarco del Práctico, aceptando que era conveniente que los buques más ofensivos quedasen a retaguardia. Porque ya en esa situación no se negó a cumplir la orden de salir del puerto, desmontó los cañones y los ubicó en la costa, porque ha sido la mejor defensa. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por miedo a un consejo de guerra y a una pena de ejecución? Porque probablemente lo hubiesen hecho eso. Pero bueno, yo entiendo que no parece la actitud de un buen jefe. El almirante Cervera consiguió engañar a quien siguiera su relato. En concreto, me engañó a mí, que he acusado de deslealtad al gobierno y de forma equivocada he excluido de esa acusación a Cervera. Pero es que todo estaba orquestado, porque no era solo Cervera. ¿Qué sucedió en Filipinas por la Marina comandada por el almirante Patricio Montojo? Dados los juicios emitidos por las cancillerías europeas respecto al más que anunciado enfrentamiento, el resultado obtenido no dejó de sorprender a casi todos. Pero es que Montojo, que se había señalado en su momento como uno de los principales enemigos de Peral, llevó a efecto en Cavite un nuevo acto de la farsa. Presentó batalla en alta mar, lejos de las baterías de costa que no pudieron prestarle apoyo. Carlos Ría, militar que estuvo presente en la batalla, critica ese hecho y asevera que el almirante Montojo obró del mejor modo posible para perder los barcos. Además, la derrota fue magnificada por la acción del propio mando español, pues los barcos fueron abandonados en lugar de intentar sofocar los incendios. Pero es que Montojo evitó que el resto de la flota fuese hundida por los usenses, porque ordenó a sus propios tripulantes que la hundiesen ellos, sin presentar combate. Y lo curioso es que los usenses reflotaron esos mismos barcos y los tuvieron en servicio en su marina hasta la Segunda Guerra Mundial. La acción sería completada en tierra con la actuación del general Agustín, que aplicó tácticas equivalentes a las aplicadas por Montojo en el mar. Parece evidente, a vista de lo expuesto, que es necesario revisar lo que conocemos de estos acontecimientos y de sus protagonistas. Muchos tienen en nuestras ciudades calles y monumentos en su honor. ¿Son merecedores de los mismos? Personalmente creo que no, porque creo que son desleales a la patria. Y si resulta que no son desleales a la patria, entiendo que tampoco se merecen un monumento, porque su actuación, como mínimo, no es merecedora de encomio. España ha dado a lo largo de los siglos un interminable elenco de benefactores de la humanidad y de patriotas, y todos se encuentran divididos en dos grupos: aquellos cuyo recuerdo es metódicamente ocultado y aquellos cuyo recuerdo es metódicamente vilipendiado. Mientras tanto, las ciudades españolas están repletas de calles y monumentos levantados en honor de desleales a la patria y yermas de recuerdo para quienes quemaron su vida para honrarla. Finalmente, el 10 de diciembre de 1898 fue firmado el denigrante Tratado de París, donde, como hemos señalado, de una forma ilegal, España vende Filipinas a los Estados Unidos por dinero y los Estados Unidos no exigen pago por reparaciones de guerra, como es lo normal. Todo cuando menos curioso. Recordemos que también la guerra fue declarada con carácter retroactivo. Todo muy curioso. Y como no podía ser de otro modo, el Tratado de París de 10 de diciembre de 98, que marca la derrota ante los Estados Unidos, es la perfección de la humillación de España, cuyo mayor precio, si ya de por sí fuese poco, está siendo pagado hoy por los puertorriqueños, a quienes para mayor INRI se les privó de su condición de españoles. Puerto Rico y los puertorriqueños fueron tratados como semovientes, objetos de transacción comercial, elementos sin ningún derecho a los que se les privó de su derecho a la nacionalidad.
Nadie les consultó, sencillamente dejaron de ser españoles por decreto y hoy muchos de ellos reclaman su condición de españoles. Personalmente entiendo que el Tratado de París es una afrenta al derecho de gentes, impuesto por los superiores jerárquicos de los gobernantes de España, de entonces y de ahora. Y los 20 millones de dólares no es más que el premio que se da al sabueso que trae la pieza. Pero es que además carece de las mínimas garantías, puesto que Manila resistió hasta un día después de la firma del mismo, con lo que la capitulación viene a ser nula al estar en paz España con los Estados Unidos. Y para rematar la ilegalidad, las islas de Sibutú y Cagayán de Joló, que quedaron fuera del acuerdo de paz, acabaron quedándose a los Estados Unidos con un claro argumento. En sus manos tenían la fuerza para hacerlo. Pero los remates no terminaron con esas islas. Por esas fechas, el gobierno vendió a Alemania las Islas Marianas, Palau y Carolinas. Pero el pueblo español no fue informado de esa circunstancia. Se trataba de un secreto de Estado que no podía ser hecho público y de un acto absolutamente ilegal. Esa circunstancia, la del secreto de Estado, viene a alarmar al curioso que ha observado cómo el descubrimiento de una poderosa arma, que además era necesaria para la defensa de España, era roto por el gobierno y jaleado en prensa como una atracción de circo, y sin embargo ese mismo gobierno fue muy prudente y capaz de guardar el secreto de la venta a Alemania de las Marianas, Palaos y Carolinas llevadas a efecto en 1899. La verdad es que todo, lo de Cuba, lo de Filipinas, lo de Palaos, todo obedeció a un acuerdo previo que garantizaba la presencia de Alemania en el Pacífico, que se veía excluida de Filipinas, su primer objetivo. Estos archipiélagos habían sido vendidos el 10 de diciembre del 98 por 25 millones de pesetas, saltándose la legislación española porque el señor Sagasta estimaba que no ofrecían utilidad después de perdidas las Filipinas y que era dudoso que los beneficios comerciales o de orden internacional compensaran el gasto de sostenimiento. En fin, hemos llegado al final sin haber tratado un personaje que resulta trascendental en la trama. Se trata de Antonio Cánovas del Castillo. Como queda dicho, con el asunto del submarino se dedicaba a hacer chascarrillos y acabó siendo asesinado. Yo entiendo que porque, como he señalado, le dio un ataque de patriotismo que no podía ser consentido. Contrariamente a lo que me sucedió con el almirante Cervera, he andado buscando el dato que me hiciese pensar que no era un desleal, instado grandemente por los comentarios que sobre el personaje me hacían personas con las que comentaba mi trabajo. Este trabajo lo he hecho yo, pero he comentado con un montón de gente que sabían de distintos temas. Pero todos esos argumentos acababan siendo insustanciales. Me decían, mírate esto. No, era erróneo. Tal vez suceda como con el caso de Cervera y acabe teniendo que rectificar. Prometo que si así sucede lo proclamaré. Hoy por hoy lo tengo en la nómina de los desleales. Entonces, ¿por qué y por quién fue asesinado Cánovas? No cabe duda que el autor material fue un delincuente de poca monta, que casualmente días antes se encontraba en Londres. Un delincuente de poca monta, italiano y muy raro. Y la pregunta sigue vigente. ¿Quién lo asesinó? Personalmente creo que el Servicio Secreto Británico. ¿Y por qué lo asesinó? Porque se mostró renuente a la hora de dar el golpe definitivo a España. No he alcanzado datos que señalen a Cánovas como miembro de la masonería, pero sus relaciones con miembros de la secta son de escándalo, incluido el traficante de armas Sájarov, del que hemos tratado, y sus actuaciones de sabotaje tanto en el tema del submarino como en el tema de la flota en general fueron tendentes a no permitir su desarrollo. Finalmente, en el 97, entiendo que no supo cómo cambiar de registro y se mostró dispuesto a reunir en Cádiz 18 buques de combate antes de que comenzase el 98. Algo que no podía permitirse y algo que hubiese llevado a efecto. ¿Qué provocó ese cambio de actitud en Sagasta, en Cánovas? Difícil de responder. Personalmente creo que el miedo a lo que finalmente acabó ocurriendo ocasionase un alzamiento nacional, pero eso lógicamente no es más que una exposición. Y nada más, hasta aquí mi exposición. Espero que haya suscitado algún interés por la historia de España y por la historia del siglo XIX, que es terrorífica.